Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre un tema que está bastante contingente, que es el TPP-11. Recordemos que el día próximo, martes 11 de octubre, se votará en el Senado y este será un día clave para este tratado. Hoy nos encontramos con dos grandes invitados, Jorge Campos y Benjamín Cofré. Gracias por estar aquí. Bueno, partamos inmediatamente con las preguntas. Lo primero para Jorge Campos, que está en contra de este tratado, es ¿qué consecuencias traería este tratado si eventualmente se aprueba el día próximo, martes 11 de octubre? ¿Qué consecuencias traería en la economía, entre los países? ¿Algo que nos puedas mencionar respecto a eso? Bueno, junto con saludar, hola Francisca, hola Benjamín, mencionar que son años que llevo compartiendo con varias personas activistas también de la plataforma Mejor Sin TLC en contra de este tratado, considerando primero, como primera cosa, que este tratado lo que menos tiene es de comercial. El tratado comercial es un apartado dentro de un montón de otras cosas que trae este tratado. Es como un combo, ¿ya? Eh, y como primera cosa decir que desde este tratado surge de Estados Unidos y de las transnacionales, principalmente farmacéuticas y relacionadas al entretenimiento de Estados Unidos, por ahí por el año 2000, los 2012, 2013, 2014, pero 2016 recién nosotros nos venimos a informar, 2015, 2016, a través de filtraciones de Wikileaks. Por lo tanto, un primer alcance es que es un tratado secreto, ¿sí? Y para poder responderte tu pregunta, también decir de que se dice que esto trae muchos beneficios para el país, siendo que los principales beneficiarios son las grandes corporaciones. Entonces aquí hay una gran falacia de poner como equivalentes el beneficio de estas grandes corporaciones, que por cierto, después lo podemos mencionar, es marginal porque ¿Qué Chile ya te, tiene tratados de libre comercio con todos estos países. Perdón, ¿me ibas a decir algo? ¿A qué te refieres con marginal? Si nos puedes como especificar un poquito más en detalle eso. Bueno, sí, sí, puedo tocar ese punto, pero me gustaría primero responder la primera pregunta, y a ese punto quiero llegar. eh, que se pone como equivalente los intereses de las grandes corporaciones a los intereses de la nación. Entonces, nuestros intereses como nación, ya lo dijo el estallido social, y no solamente el estallido social, es un sentir, digamos, colectivo, incluso del sentido común, donde se proclama la necesidad de mayor dignidad, de mayor justicia, mayor equidad en todos los sentidos, mayor justicia ambiental, y para ello se necesita libertad de acción en el ámbito de las políticas públicas. Es decir, en el ámbito de la administración pública, el Estado necesita ejercer su acción. Y con el TPP se dice, muy falaciosamente, ahí hay una falacia que también la podemos tocar, es la falacia del hombre de paja, en donde se simula de que se responde un argumento, el argumento que nosotros estamos dando, cuando en verdad no se está respondiendo el argumento, sino que se está respondiendo una idea que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que sí, nosotros sí podemos hacer política pública con el TPP, pero va a ser como una camisa de fuerza. Nosotros, ante la eventual demanda que pudiésemos recibir de parte, porque el TPP, como te decía, es un combo que no solamente toca lo comercial, sino que también habla del comercio transfronterizo en varios aspectos, telecomunicaciones, etcétera. Ujú. Y en ese, Economía también. Varias. economía, claro, economía, y en ese punto el TPP faculta a las empresas transnacionales de demandar por nuevas razones, que ahí también las podemos tocar, que son completamente absurdas y perversas, si lo pudiésemos poner con una connotación, digamos, moral, al Estado chileno ante tribunales que son ad hoc. Esto quiere decir tribunales de fantasía que no son estables, que son
sesgados a los intereses de la empresa. Entonces, el gran perjuicio que tiene este tratado sobre los intereses, digamos, de la nación y no de los, obviamente, las transnacionales, es que nos deja de alguna forma en un statu quo, en una especie de pantano, porque ya, como dice el economista José Gabriel Palma, la economía chilena extractivista, de la que se jactan, ¿cierto? La clase política en general de estos 30 años de auge económico con los tratados de libre comercio ya dio todo lo que tenía que dar. Y en estos últimos años ha generado un estancamiento. No ha habido crecimiento y por el contrario, en 2019 hubo un decrecimiento económico en cuanto a las exportaciones. Entonces, eh, ese es el punto clave, ¿sí? Hay otros que son muy importantes también y bueno, ahí tú me hiciste una pregunta y la podemos tocar, pero ese es el más polémico, el más central y por lo cual también ahí el gobierno está generando una estrategia de las cartas laterales o las side letters. Ahora, si me puedes recordar la pregunta que me hiciste entre medio, te lo agradecería. Sí, no hay problema. No, ¿cuál era la, en detalle, lo que te refieres con la controversia? Porque claro, esto contrae mucha controversia si es que se aprueba, pero la más como específica es la que tú recién mencionabas, ¿no es cierto? Porque hay varias. Claro, otra de las controversias, porque pongámonos en el supuesto de que las side letters, la estrategia que está llevando el gobierno, emulando también la estrategia que ha tenido Canadá desde hace ya más de 5 años, para poder contrarrestar estos efectos nocivos de llevar a los estados a estas cortes de fantasía. Ujú. Eh, si eso fuese cierto, si eso nosotros nos pusiéramos en el mejor de los escenarios, de todas formas, quedan otros, como dice José Gabriel Palma, otros 10 temas que trae este combo, porque recordar que son lo que se está negociando con las side letters es simplemente algunos aspectos, y ni siquiera ser muy preciso, del capítulo 9 que es acerca de las inversiones y donde está este controvertido tema de las expectativas inequívocas y razonables de ganancia, de retorno de las empresas. Es decir, ahí las empresas están jugando completamente a ganador, quieren no solamente asegurarse lo que están ganando ahora, sino lo que ellos esperan ganar en el futuro. De modo que cualquier política pública que sea a favor, por ejemplo, de subir el salario de los trabajadores, que sea reducir las jornadas laborales de 40 no sé cuántas horas son, a 35, 40, 40 horas. a 40 horas, en fin, derechos a postnatal, derechos también en torno al medio ambiente. Eso sería causal de demanda para las empresas y bueno, esa es una que aparece y que es uno de los temas que aparece en el capítulo 9, pero hay otros temas, por ejemplo el de los transgénicos, que es muy, muy relevante porque no solamente si bien es cierto que ya existen tratados previos, tratados de libre comercio, donde los transgénicos ya tienen cierto, digamos, cierta legitimidad para poder hacer comercio de sus semillas, pero con el TPP se obliga a ratificar el convenio UPOV 91, lo que significa, y ahí nuevamente hay una falacia en torno a esto de que no, si decía el defensor del TPP del gobierno de Piñera II, López Andía, no, si el UPOV 91 ya está aprobado, sí, está aprobado, pero no está ratificado, porque para ratificarlo se tiene el Senado tiene que elaborar una nueva ley de obtentores de semillas, lo que significa, en otras palabras, lo que se llamó en su momento la ley Monsanto y lo que el TPP busca instalar nuevamente de que se declare y que el Estado, digamos, redacte esta nueva ley que ratifique la UPOV 91, es que se les da derechos sobre el fruto, ya no solamente sobre la semilla, sino sobre el fruto de la semilla. O sea, si yo tengo una semilla que se parece a la semilla que Monsanto o cualquier otra corporación dice que es propiedad de él, que se parece, ni siquiera que es igual, ellos pueden demandarme y no solamente por la semilla, sino por el fruto de ese, digamos, porque yo cultivo y después saco semillas y de esa semilla yo no la puedo colectar, tengo que comprarla, estoy obligado a comprárselas. Entonces, eso es
completamente nocivo para la industria, digamos, alimentaria, viendo que nosotros somos también una potencia en ese ámbito, ¿no? Tenemos un campo ahí de desarrollo muy grande. Eso por decir una cosa, ¿no? Porque hay otras tantas más. Bueno, eso es la pregunta, lo que estamos en contra. Y a favor, en tu caso, Benjamín, ¿qué beneficios traería este tratado para las inversiones, para el país, para Chile? Voy a dividir la argumentación en tres partes. La primera, por supuesto, los beneficios económicos que trae. Lo segundo, hacerme cargo de un par de observaciones que se tienen en contra del TPP. Y tercero, también un poco responder a las inquietudes que plantea Jorge, que son válidas, por supuesto, en el desarrollo de cualquier política de corte multilateral en cualquier país. De hecho, esta discusión no se está dando solo en Chile, sino que todos los países, los 11 países que ratifican este tratado han tenido discusiones en similar calibre. Así que es muy sano que los estados además vean lo más beneficioso para ellos. Así que partiendo de esa base. Eh, Haciéndome cargo primero de los beneficios. Entender que Chile... Benjamín, disculpa, es que se te escucha, creo que el audio es muy bajito. Ah, perfecto. Déjame eh, hacer un cambio a ver si puedo. No sé si ahora me escuchan mejor. ¿Tú lo escuchas, Jorge? ¿A Benjamín? Yo lo escucho, pero también lo escucho bajito ahí, si puedes, a ver, hablar de nuevo. Ah, perfecto. Déjame. eh, ¿Ahí sí? Ahí sí, sí, ahí sí. ¿O no? ¿Me escuchan o no? Sí, ahí sí. Pero yo te veo pegada a la pantalla ahora. Sí, Pero también te escucho. sí, sí te escucho. No sé si ahora me escuchan Sí, ahora mejor. sí, perfecto, sí. Sí, Tuve que sacarme los auriculares. Eh, bueno, te decía Francisca que voy a dividir mi argumentación en tres partes. La primera, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los beneficios del TPP? La segunda, haciéndome cargo de algunas de las inquietudes sobre estos beneficios. Y la tercera, responder un poco a algunos de los puntos entregados por Jorge que son parte de las discusiones a nivel internacional. Digamos, todos los países que han ratificado o que están en discusión todavía sobre el TPP-11 han tenido estas discusiones en similar espíritu, ¿no? Que es entender el beneficio que les puede traer a estos 11 países participar de la ratificación de este tratado. Lo primero es comprender históricamente que Chile no tiene una economía de desarrollo a través de la industria, sino que es un país extractivista, bien lo dijo Jorge. Por lo tanto, ha necesitado los tratados de libre comercio, que han sido, digámoslo, desde el año 1993 en adelante, los más relevantes, y entre ellos los más relevantes el año 2006, cuando firma el tratado P4, que es como el antecesor espiritual, digámoslo, del tratado del TPP-11, digamos. ¿Qué beneficios nos ha traído hasta ahora esta visión de Chile con firmar tratados de libre comercio alrededor de todo el mundo? De hecho, Chile es uno de los países que más tratados tiene. Bueno, el desarrollo, que Chile sea una de las potencias latinoamericanas hasta el día de hoy, incluyendo todos los golpes económicos que ha recibido los últimos 2 años, de hecho, a partir del 18 de octubre en adelante, y la reducción de la pobreza sistemáticamente de un 40% del año 90 a un 8,6 el año 2017, que se ha acrecentado lamentablemente a un 10,4 producto de la pandemia. Pero también la diversificación de los productos que Chile ha exportado, digamos, hasta 1990, para hacer el mismo cálculo, Chile exportaba, o su gran industria exportadora era el cobre en un 90%. Hoy día es solo el 62%, haciendo que esta variación de la monoproducción, digamos, que tenía Chile a partir del cobre, sea diferente y poder atender a los golpes del mercado de diferente manera. O sea, cada vez que baje el cobre, Chile, si bien recibe una fuerte bofetada económica, ya no es en las mismas magnitudes que lo hacía Chile de los años 90. Hemos evolucionado el nivel de exportación. Si bien Chile tiene tratados de libre comercio con todos los países que pueden ratificar el TPP-11, el primer beneficio y gran beneficio, creo yo, es que la mayoría de los tributos arancelarios
quedarían reducidos a cero o muy cercano a cero. Esto permite una mayor incorporación de los mercados nacionales en el extranjero y una variación también de los productos que se integran a nivel nacional, con una rebaja significativa de los precios arancelarios a través de la entrega a puerto, ¿no? Esto nos permite que incluso la microindustria que tiene Chile hoy día sea competitiva a nivel internacional, pero también la producción, que es lo que más nos interesa, sobre todo del agro, que creo que es la fuente principal de donde Chile está viendo con el tratado del TPP la posible solución a la salida económica que hoy día está viviendo Chile. Aquí aclarar el punto que te decía como punto 2, que me parece importante que el TPP tiene un capítulo completo dedicado a las pymes, tiene un capítulo completo dedicado a cómo integrar en todo este tratado ciertamente a la pequeña y mediana empresa, que todos los países tenían preocupación, porque ciertamente cuando uno firma un tratado de libre comercio son los más golpeados, como bien mencionaba Jorge. O sea, esto siempre ha sido así, digamos. Las primeras firmas hicieron que sean los grandes conglomerados quienes tuviesen acceso directo a estas mejoras económicas, y por eso el TPP lo primero que hace es generar todo un capítulo que buscaba cómo integrar a todo este desarrollo que se tiene pensado a las pymes, que creo que es una de las grandes soluciones que viene a integrar y una de las grandes mejoras, porque si bien, como ya mencionaba, tenemos tratados con todos estos países, una de las mejoras arancelarias son espectaculares para la convivencia económica, y lo segundo, esta protección a las pymes, que me parece muy relevante, que ningún otro tratado contempla. Creo que es algo muy de vanguardia, creo que es un elemento decidor a la hora de firmar este tratado, y que nos pone, digámoslo así, en otras culturas económicas, como por ejemplo la Unión Europea, que también tiene este tipo de salida, no dichas tan tácitamente, sino que se comprende en el bienestar también de las naciones, que para poder tener este tipo de afinidades multilaterales se requiere cierto grado de protección, ¿cierto? Bueno, y haciéndome cargo un poco de lo que mencionaba Jorge, de estas controversias que se han generado, ¿cierto? Eh, lo primero que menciona, no sé, en el caso del tema de las semillas, que creo que también es relevante mencionarlo, el UPOP 91 no privatiza en ningún sentido las variedades vegetales que hoy día existen, que era el gran tema de las semillas, ¿cierto? Y la famosa ley Monsanto, sino que le otorga derechos sobre las variedades que son distintas y nuevas, ¿cierto? Que se van generando en el agro. Lo que se hace aquí es una comprensión del derecho intelectual, digamos, de la producción de estas semillas que son alteradas genéticamente, pero que además le entregan una protección diferente, porque no es que se tenga que comprar la semilla, no es que se tenga que... No es eso, sino que en la negociación parte del multilateral, digamos, es aclarar el tipo de semilla que se está implementando para entender cuáles son los sistemas gananciales también para el respeto de la propiedad intelectual, que me parece un elemento básico hoy día en el desarrollo también del desarrollo también de los propios países, ¿cierto? Que es otro elemento beneficioso del TPP. Como bien mencionaba Jorge, y esto hay que aclararlo, el TPP no es solo un tratado comercial, tiene hartas aristas de comprensión también de cómo afecta a las sociedades, y aquí hay que entenderlo en dos puntos que me parece que hay que aclarar esta noticia falsa que también se han difundido sobre el TPP. Uno, todos los puntos que están aclarados, a diferencia de los otros TLC, son a mejora de Chile, ¿sí? Es decir, te entrega mayores libertades que los tratados de libre comercio que Chile ya tiene firmado con muchas de estas naciones. Entrega mayores beneficios en políticas públicas que lo que Chile ya tiene ratificado con todas estas naciones con los TLC. Te entrega mayores flexibilidades que los que ya Chile tiene firmado con todos estos países gracias al TLC. Digámoslo así, el tratado, el TPP-11 particularmente, trae muchos mayores beneficios al Estado chileno, entendiéndonos como una gran nación, a diferencia de todos los tratados ya firmados. Lo segundo, que me parece también de interés para esta conversación, es que este acuerdo es necesario arancelariamente para la competitividad de Chile a nivel internacional, que hoy día se ha visto afectada por otras economías emergentes, digámoslo. Una por la explotación del litio, la baja del cobre, que tiene a otros países, por ejemplo de Sudáfrica, bastante en la mira en su exportación, y la propia explotación de Chile en el litio, que Chile ha sido beneficiado, digámoslo, por la naturaleza propia, ¿cierto? De tener todos estos combustibles que hasta el día de hoy no habíamos visto
el uso y la explotación que tiene. Y por eso también uno de los capítulos gravitantes que tiene el TPP es en el tema del desarrollo de investigación, que también le obliga un poco a los países a tener, y que nos podrían sacar de esto que Jorge mencionaba hace un rato, de esta visión completamente extractivista que nosotros estamos teniendo, y beneficiarlo en el desarrollo de tecnologías e investigación sobre incluso estas áreas de producción. Eh, por último, esto de la reducción, ¿cierto?, de los derechos laborales que mencionaba también Jorge como una preocupación. Creo que este acuerdo es mucho más progresista de lo que se cree. Eh, Pone estándares mínimos en ese sentido, pero siento que todos los estados tienen mayores libertades, incluso en políticas públicas. Y todo lo que mencionaba, por ejemplo, Jorge, sobre el tema de los juicios en estos tribunales ad hoc internacionales, no es algo tan diferente a lo que Chile ya tiene hoy con los tratados de libre comercio y con reglas aún más claras, creo yo, a lo que ya se había estipulado. En ese sentido, de hecho, la firma del TPP-11 podría garantizar a otras naciones que tienen unas diferencias productivas con Chile tremendas. Chile, creo que hace muchas décadas, y hay que ser honesto, que no tenemos elementos como la explotación infantil, solo por dar un ejemplo, que el TPP sí contempla y que podrían limitar a otras naciones que sí tienen este tipo de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, y que podrían incluso hacer a Chile un país vanguardista en la exigencia de este tipo de derechos, porque Chile laboralmente, si bien tiene elementos que mejorar, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, mejora en horario, mejora en la participación de las personas en el desarrollo de sus familias, ciertamente, y que ha sido estorbado de alguna forma también por el sistema de producción que tiene Chile. El TPP viene a beneficiar un poco esa visión que Jorge mira con tanta preocupación. Entonces tiendo a creer, para poder cerrar la idea, Francisca, que a diferencia de lo que menciona Jorge, el TPP nos pone en un mejor piso para evaluar todos estos puntos. Y bueno, y lo que mencionaba, o sea, hay que esperar también las side letters para ver cómo este último punto de gran preocupación, que es cómo nos afecta a nivel de participación como Estado, termina resolviéndose, y no por nada, ya lo han ratificado 8 de los 11 países firmantes, digámoslo, y con el interés de participar también de otras naciones emergentes que estaríamos lejos de decir que podrían verse perjudicadas a la hora de firmar. Por ejemplo, Corea del Sur, que tiene toda la intención de participar de este tratado. ¿Algo que agregar, Jorge? Haciendo como una respuesta a las cosas que Benjamín dijo. Claro, Sí, una sí, bueno, contrapregunta. Sí. claro, claro, bueno, hay varias cosas. La primera que me gustaría comentar es que este tratado, cuando Benjamín dice que es progresista, lo que menos tiene es de progresista. Ahí se confunde una palabra que viene en inglés que se dice progressive, que en realidad significa progresivo. Bueno, a mí me gusta el rock progresivo, otra cosa, pero progresivo acá en el sentido de que van progresando los intereses privados de las grandes corporaciones, porque este tratado establece en varios artículos que se tiene que renegociar, ¿sí? Este es un capítulo, te lo comento inmediatamente, que es muy relevante en el TPP, donde se establece que el Estado chileno tiene que consultar y tiene que informar, hay un capítulo que habla sobre transparencia, tiene que informar a las grandes corporaciones que conforman el TPP-11, una vez ratificado obviamente. eh, y, por ejemplo, si Chile quiere crear una nueva constitución, si Chile quiere eh, crear mejores derechos laborales, ¿sí? Cualquier cosa que pueda perjudicar las expectativas razonables de ganancia o las ganancias que actualmente tienen las empresas, eso tiene que ponerse en evidencia, se lo tiene que, digamos, que consultar. ¿Ya? Hay una especie de supervisión de las empresas en torno a las políticas públicas que puede realizar el Estado chileno. Entonces, de progresista no tiene nada porque más bien es un candado, es un amarre y es una camisa de fuerza, ¿sí? Es progresivo, que es distinto, ¿sí? Ese es como un primer alcance. Lo segundo que me parece relevante,
digamos, debatir o por lo menos poner en cuestión esto de la ampliación de los productos, claro, de la agroindustria principalmente, estamos hablando de vinos, ¿sí? De frutas, carnes. eh, bueno, ahí probablemente Benjamín tiene más conocimiento que cuáles son esos productos, será el arándano, no lo sé. Y de que hay una, sí, es cierto, hay una rebaja, pero de que es significativa, eso yo lo pondría en entredicho, ¿sí? Porque Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos estos países, ya tiene rebajas arancelarias en la mayoría de estos productos y la cantidad de productos que se introducen da para preguntarse, ¿y por qué no se negocian a través de tratados de libre comercio? Porque si los tratados de libre comercio están sujetos a revisión y se van actualizando constantemente, ¿por qué no se observa a través de esto? Y cabe ahí la sospecha de que no es ese el gran beneficio para las empresas, sino más bien no es un beneficio arancelario, sino que un beneficio en estas nuevas reglas del comercio transfronterizo que impone el TPP de manera muy injusta, muy lesiva para los intereses de nosotros como naciones y también de los intereses de los pueblos, especialmente de los países tercermundistas, háblese de países como Malasia. Bueno, yo ahí no sé cómo figura Malasia dentro de la órbita mundial, pero no creo que tampoco tenga mucha relevancia en Vietnam, ¿sí? Países frente a estas grandes potencias como Canadá, Japón. Entonces, desde ese punto de vista, esta ampliación de productos a mí me parece un poquito no me parece significativa, y eso es lo que señala también José Gabriel Palma, a quien yo estoy constantemente citando y los invito también a que puedan observar sus argumentos y sus videos. Y bueno, sobre que la agroindustria es competitiva y bueno, sobre también la posibilidad de dar valor añadido a los productos, de que el TPP, dice Benjamín, cito o parafraseo lo que él dijo, de que el TPP va a permitir que que, digamos, exista un valor añadido. Eso, por definición, en estos 30 años no ha sido así. No se ha dado ese salto, digamos, de esa reestructuración que necesita la economía chilena. ¿Y por qué? Porque se necesita también yo no hablo de proteccionismo, no me voy a poner de un lado, digamos, diferente. Aquí yo no voy a estar, digamos, debatiendo ideológicamente el neoliberalismo, pero sí al menos tiene que haber una intervención del Estado en el sentido de fomentar, puede ser por medio de royalties, por medio digamos, distintos incentivos para que las empresas, las grandes, la gran producción agrícola y la gran producción, por ejemplo, de concentrado de cobre, se le dé un incentivo para que ese concentrado se transforme en fundido, por ejemplo, o que esa materia prima, que es la fruta, se transforme en una agroindustria, ojalá, y es evidentemente en nuestra gran preocupación de que sea una agroindustria verde, o sea, con consideraciones ecológicas. Entonces, yo creo, del todo falacioso decir de que por arte de magia las empresas ahora sí van a dar ese salto, porque no lo han hecho en estos 30 años, a pesar de que este estancamiento en la economía ha permanecido. eh, y, y sobre los derechos laborales, eh, mira, quiero mencionarte algunos de Está los que quedando mencionan. 8 minutos. ¿Ah? Nos está quedando 8 minutos. Ya, sí, cortito. Lo que dice sobre los derechos laborales, artículo 19.1, mira, libertad de asociación y reconocimiento efectivo de derecho a la negociación colectiva, ya, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, sí, súper bien, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Ok, esos son cuotas mínimas,
O sea, es un piso mínimo y yo creo que incluso menos que mínimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eh, cuando se dice condiciones aceptables, nada define qué son con las condiciones aceptables en el TPP respecto de los salarios mínimos, de las horas de trabajo, y no se están considerando, fíjate, no se están considerando cuestiones esenciales como son el derecho al postnatal, el derecho a las vacaciones pagadas, eh, el derecho a huelga, el derecho de los trabajadores a defenderse en sindicatos, el derecho, imagínate, al derecho a tener un contrato, que ese ha sido uno de los grandes también conflictos que tenemos hoy día la gran mayoría de los trabajadores, de que estamos subcontratados y la precarización del trabajo. Entonces, no existe en el TPP cuando se dice López Andía, yo lo mencioné como uno de los principales defensores del TPP, no existe estos altos estándares del TPP en materia de derecho laboral. Y no es cierto de que el TPP permita avanzar, sino todo lo contrario. El TPP, de hecho, con esto cierro, con esto termino, eh, aquí lo del capítulo 27, el TPP debe ser renegociado en forma periódica con el fin explícito de aumentar las garantías al capital extranjero. Y mediante estas renegociaciones periódicas, Chile puede ser presionado para que elimine algunos derechos laborales ya existentes e impedir que se declaren nuevos derechos. ¿Te fijas? Entonces, es todo al revés, ¿Qué ¿no? puedes decir tú, Benjamín, respecto a eso para ya ir cerrando tu Sí, postura? voy a comentarlo en tres puntos, lo más breve que pueda, Francisca. El primero, sobre las mejoras económicas arancelarias, es evidente que todos nuestros tratados de libre comercio no nos han dejado en la tasa arancelaria que estoy mencionando ahora, que es cero, o lo más cercano a cero. De hecho, es brutal la mejora económica en tanto capacidad arancelaria. Y tú me preguntas por qué no se negocia entonces por cada país en particular y se hace este tratado multilateral. Porque es mucho más rápido, es mucho más fácil y de hecho, porque tiene esta parte que tú mencionaste recién, Jorge, se puede renegociar cada cierto tiempo igual que los tratados de libre comercio. Y Chile, en algún caso que vaya a ocurrir lo que tú dices, que me parece extraño, es decir, que vaya en retroceso de los derechos que ya está revisando, puede decir que no. Y posiblemente toda la clase política hoy día te vaya a decir que no en caso de que vaya un paso atrás a los derechos que Chile ya tiene, porque además los tratados de libre comercio no pueden afectar los derechos que ya se entienden, porque en el derecho, los derechos son progresivos en ese sentido, como tú lo mencionabas recién, partes y solamente puedes adquirir más derechos, no los puedes perder. Sería muy extraño que Chile ratificara algo que elimine derechos. Lo segundo, como bien tú mencionaste, estos mínimos comunes pueden dar respuesta a todo lo que tú mencionas, o sea, tú me dices el tema de los sindicatos, está la libre asociación, el tema del contrato, están las condiciones mínimas y óptimas de trabajo, es decir, este elemento que es tan amplio te permite entender y comprender esos puntos claves que yo creo que serían efectivamente un retroceso en caso de que se le quitaran a los trabajadores, pero siento que va en aumento. Pero, por ejemplo, si esto fuese así, en mejoras de condiciones, un país que ya ha ratificado el TPP, como Vietnam, que hasta el día de hoy tiene trabajo forzado de menores, tuvo que eliminarlo. Es decir, efectivamente hay un progreso en ese sentido, de decir, en estos mínimos comunes que tú bien mencionaste en la lista, no podemos dar marcha atrás y solo es avanzar hacia adelante. Es decir, Vietnam, que sí tiene trabajo infantil, o lo tenía hasta hace poco, cuando se ratifica el TPP-11, tuvo que eliminarlo dentro de su serie legal para poder firmar este tratado. Por último, vale aclarar que todo el resto de los países parece encontrar sumamente conveniente todo lo que hemos mencionado. Chile, de alguna forma, igual tiene que mencionar, no solo, no digo que a nivel, como tú lo mencionas, a nivel empresarial, eso sería una mentira, eh, pero sí a nivel de transparencia, todo como afecta, digamos, a aquellos stakeholders, ¿cierto?, que podían cambiar las reglas del juego a través de la forma legal y hay que mantenerlo informado. Eso es parte también de cómo se entienden los estados modernos. Así que no me parece de ninguna complicación en este estado de transparencia de que si hay alguna modificación legal que afecte también este tratado sobre el resto de los países tenga que revisarse por las condiciones propias del país.
no hay que pedir autorización, no hay que pedirle un permiso a los 11 países, por ejemplo, como tú mencionaste, al cambio constitucional o a un cambio de una ley particular, sino que dar el aviso porque hay que renegociar. Es como cualquier cambio de contrato, digámoslo, que si se cambian las condiciones del contrato, el contrato tiene que renegociarse. Eso pasa incluso cuando tú estás arrendando un departamento y le suben el valor del arriendo, tú puedes renegociar el contrato completo. Lo último vale aclarar que solo hay 3 países que no han ratificado el TPP-11: Chile, Malasia y Brunei. Tiendo a creer que Chile lo va a hacer en breve. Creo que en el Senado ya están los votos, a pesar de que el presidente Boric ha dicho que va a esperar los side letters para ver si promulgar o no la firma, digamos, del TPP. Y esperemos que este documento llegue lo antes posible, porque si es así, digámoslo también, el presidente caería, y esto es para la información de quienes vean esto, en un notable abandono de deberes, lo que puede incluso significarle una acusación constitucional de algo que ya se ha legislado, pero que me parece que es de un alto nivel para Chile en mejoras tanto económicas, tanto sociales, tanto en vista del desarrollo de la mejora del agro, la mejora de la investigación, la mejora de las tecnologías, y que creo que es mucho más proteccionista de lo que nosotros creemos, porque al final todos estos mínimos comunes que se han planteado ya existen en nuestra legislación, ya existen en los TLC, y todo el resto es solo un avance. Así que quiero terminar en ese punto, Francisca, para cerrar la intervención, que creo que el TPP tiene que ser leído también en comparación con el resto de los tratados de libre comercio para darse cuenta de todas las mejoras que esto podría traernos hoy día como país y también en el posicionamiento global que Chile tendría. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eso ha sido todo el debate. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Francisca, gracias, Benjamín.